7:48 en la mañana, 14 grados la temperatura, es un martes que arranca fresco, tendremos una recuperación de la temperatura muy paulatina hasta los 26 de máxima en la jornada de hoy. En línea está Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Vamos a hablar con él acerca de los DNU, de lo que ha dicho Rodolfo Barra, que aseguró que el DNU no tiene discusión, no sé a qué se referirá concretamente. Mostró optimismo respecto de la Corte, aunque si uno revisa los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, son adversos, pensando en este mega decreto del Poder Ejecutivo. Doctor Armesto, buen día. ¿Cómo va Eduardo Bataglia aquí en Millennium? Hola Eduardo, buen día. Felicidades. ¿Cómo te va? Igual. Gracias, Diego. A ver, en primer lugar, los antecedentes de la Corte Suprema expidiéndose sobre decretos de otros presidentes son adversos, ¿no? Para Milei. A ver, yo creo que hay una distinción que hacer, que creo que es donde, no sé si Barra se equivoca o no, porque es más pícaro que todos nosotros juntos, pero una cosa es la emergencia, que sí la Corte desde Avico de la Pesa en 1934 hasta Ercolano del 22, la Corte siempre tuvo una tendencia donde fue a favor de la emergencia, y otra cosa es con los DNU. Con los DNU la Corte Suprema en Peralta en 1990 fue permisiva del DNU, en Rodríguez, que era el jefe de gabinete de Menem, con el tema del aeropuerto y la desregulación, fue permisivo, pero después empezó una tendencia donde la Corte fue restrictiva, que es en el fallo Verocchi, después en el fallo Asociación Aseguradora y luego en Consumidores Argentinos. Entonces, la Corte es restrictiva con el uso del DNU. Pero bueno, capaz que Barra ve algo que yo no veo. Es decir, por eso digo, puede ser que sea... a mí me llama la atención que ya se diga que la Corte y los jueces van a decir que sí y que puede haber una medida cautelar por ahí que no va a parar. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene un problema de arranque para mí la cuestión. Yo y no critico el fondo del decreto, es decir, lo que estoy criticando es algo que la Corte en el fallo San Luis, que también es otro fallo con respecto a la emergencia económica, que era resultado de la crisis del 2001, la Corte dice, bueno, cuando vos utilizás una herramienta de la emergencia, le decía a Dualde en aquel momento, que había usado un DNU para esterilizar el sistema financiero de dólares y poner el peso, cuando nace el famoso 1.40 más CER, ¿te acordás? Sí. Eduardo, bueno, ese es el 214/02. Entonces este es un DNU. Entonces la Corte le dice, escuchame, le dice a Dualde, cuando vos estás usando un DNU, no lo podés usar cuando tenés el Congreso funcionando. Y que yo sepa hoy, el Congreso empezó a sesionar. Entonces, la imposibilidad de reunir al Congreso, que dice los antecedentes de la Corte para el dictado de un DNU, se te está complicando. Entonces vamos a la fase 2, que es el segundo punto que la Corte desarrolla, en el caso Verocchi, y después reafirma el Consumidores Argentinos. Sería que la necesidad de urgencia sea tal que necesite tomar una medida rápida y expedita ya. Bien. Fuera de esta manera, el decreto ya estaría vigente. No le hubieses dado 8 días para que se ponga en vigencia. Ahora, yendo... Una pregunta. Entonces, bueno, a ver, pero bueno, Barra debe ver algo que yo no veo porque uso anteojos. Claro. A ver, con respecto a las sesiones extraordinarias que se inician hoy y demás, de las 30 medidas que conocimos a través del mensaje por cadena de Javier Milei, que componen este mega decreto, ¿cuáles medidas tienen que pasar por el Congreso y cuáles no? No, a ver, las medidas dentro del DNU que tendrían que pasar por el Congreso. Sí. A ver, hay una realidad, Eduardo, si vos realmente podés comprobar la necesidad de urgencia, que es lo que yo digo que yo no la veo, pero bueno, capaz que la inflación y todo eso argumenta para que sea la necesidad de urgencia, está bien, bárbaro, pero toda la normativa que está ahí, para que tenga más fuerza y seguridad jurídica, siempre es mejor por una ley. Una ley aprobada por el Congreso. Mira, el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos
siempre dice que es la ley, y la ley formal, que es la aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Yo siempre estoy más a favor de la ley y la participación del Congreso por una cuestión del debate que un DNU, porque vivimos en una república. Es decir, eso es lo que a mí me hace ruido. Ahora, si no sale luego del tratamiento en el Congreso, ¿qué pasa con el gobierno y su intención de poner en marcha estas medidas? Que no salga el DNU. Sí. Y yo la veo complicada que no salga el DNU, porque yo veo mayormente a todo el arco político que tiene una confusión y tiene miedo a lo que le diga la gente. Yo creo que pasa por ahí más que por una cuestión de discusión jurídica o en lo que respecta a la política, creo que le tiene miedo a lo que la gente puede decir si hacen cumplir la Constitución. Entonces, bueno, llevemos la apuesta, total, no pasa nada, pero las consecuencias van a ser que, desde mi punto de vista, y esto es lo que yo creía, pero bueno, Barra dice que no, que el Poder Judicial es que lo iba a frenar. Porque yo no veo a la política con intenciones de frenar nada, porque le tienen miedo a lo que puede decir la gente. Es decir, aquí hay una discusión que me parece que es central, y creo que lo escribió Barra el otro día en el Infobae, en el diario. Sí. Barra pone en un momento, bueno, el 56% del electorado le da el respaldo para el dictado de un DNU. En realidad, a la Constitución no dice eso. Pero bueno, vamos a ponerle que Barra ve algo que yo no veo. Entonces, él entiende que el 56% de votos te da la infabilidad de poder dictar un DNU. Entonces, desde el punto de vista no. ¿Por qué? Porque el Congreso lo conformó la gente en octubre, cuando fue a votar en octubre. Claro. Yo he hablado con vos antes de octubre, me acuerdo que insistía mucho y siempre insisto mucho con esto. Es decir, cuando la gente va a votar, acuérdense que en octubre se define el Congreso. Entonces la sociedad definió un Congreso, que es el contrapeso al otro poder que es el Ejecutivo. Totalmente. Entonces, si vos dejás que el Ejecutivo avasalle los otros poderes, y bueno, entonces ahí me parece el Poder Judicial que dice, bueno, tengo un poco de esperanza en el Poder Judicial que pueda equilibrar la balanza. Si no, van a tener un Poder Ejecutivo totalmente fuerte. Sí. La última, Diego, ¿y qué hay con respecto a los amparos? Que indudablemente, bueno, van a llover, ¿no? Yo creo que van a llover, pero acuérdate que toda acción judicial, Eduardo, sí, es para el caso concreto. Es decir, si a Eduardo dentro del DNU algo lo afecta, lo viene a ver a Diego y hacemos un amparo, el amparo va a ser para Eduardo, no para todos los que tienen el mismo problema o la misma afectación en el DNU que Eduardo. Y cuando, por ejemplo, la CGT presenta algún recurso, y va a ser para, supuestamente, si se inscribe dentro de los amparos colectivos, tendrá que ser para todos los trabajadores. Es decir, ese es el capítulo 4 y 5, donde está toda la reforma laboral, que te vuelvo a repetir. Mirá, una cosita chiquita. Si vos agarrás la Constitución, en el artículo 75 están las atribuciones del Congreso. En el 75, inciso 11, habla que el Congreso debe dictar un código laboral. La ley laboral actual, la 2744, es casi un código laboral. Y el presidente lo reforma por un DNU. Está bien, no es materia prohibida, lo puede hacer bárbaro cuando hay una necesidad de urgencia. Ahora, ¿está la necesidad de urgencia de reformar, de sacar todas las multas y todo el tema de los bloqueos y derecho de huelga y tema sindical? Cuando Alfonsín en el 83 por la ley Muchi lo quiso hacer y terminó perdiendo por un voto de un senador de Neuquén. O sea, a mí me parece que mayormente, y con la cantidad de proyectos de ley que he presentado sobre estos temas, entonces a mí me parece a veces que se quiere llevar puesto un poder sobre el otro, y creo que los poderes hoy, más allá de lo que la gente pueda decir, y de ese 56%, lo que tienen que hacer los poderes es ponerse los pantalones y ponerse a cumplir la Constitución, que es nada más y nada menos que ejercer el control. Clarito. Diego Armesto, muchísimas gracias. Espero que tengas un gran 2024 y que pases bien esta fiesta que quedan. Dale un beso gigante y saludos a tu familia, Edu. Gracias, Diego. Diego Armesto, abogado constitucionalista.